Bienvenidos a mi canal, soy Mr. Cifras. El día de hoy vamos a hablar del crecimiento demográfico de México en un rango amplio, desde 1900 en el Porfiriato, pasando la Revolución, hasta cómo ha crecido a la actualidad. Dentro de 4 años se hará el próximo censo en el 2030 y posiblemente México rebase 23 o incluso 25 ciudades con más de 1 millón de habitantes, y más allá, en el 2050, se estima que podría tener 2, quizá hasta 3 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Ponte cómodo, vamos a descubrir esta información. Comenzamos. Bien, antes que nada vamos a dar unas pequeñas definiciones que son importantes. Primero que nada mencionar que nuestro país se divide en 32 entidades federativas, 31 estados, una capital. A su vez, cada estado se divide en municipios. Tenemos alrededor de cerca de 2.500 municipios en todo el país. Y en el caso de la capital, bueno, se les llama alcaldías, pero para el efecto, es lo mismo. Ahora bien, ¿qué es una ciudad? Básicamente es un asentamiento humano con tamaño considerable. Esto depende de cada región, cada país lo cataloga o lo clasifica, por sus propias reglas. En Europa, por ejemplo, consideran en algunos países a una ciudad con más de 5,000 habitantes, por ejemplo. En algunos otros casos, o en la mayoría, son aquellas que rebasan los 50,000 habitantes. Para nosotros, para la CONAPO, las define como ciudades con más de 15,000 habitantes, o China, por ejemplo, las considera aquellas que rebasan 100,000 habitantes. Simplemente es una definición, es importante que lo sepas. Ahora, ¿qué es una conurbación? Según CONAPO, la unión física de 2 o más localidades de más de 15,000 habitantes, por ejemplo, Moroleón y Uriangato en Guanajuato, ambas ciudades, digamos que son una conurbación. Tiene alrededor de 100,000 habitantes aproximadamente. Mientras tanto, una zona metropolitana o área metropolitana es una región urbana que une una ciudad principal o metrópoli con varios municipios o localidades vecinas. Ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla. Metrópoli municipal, mejor dicho, es un municipio que no forma parte de la zona metropolitana, es decir, no tiene municipios conurbados. Sin embargo, cuenta con una población total, aquí en este caso lo define la CONAPO, con más de 300,000 habitantes, y es económica y políticamente relevante para un estado. Por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? Este sería un ejemplo. Bien, de acuerdo con SEDATU, en México hay 48 zonas metropolitanas, además de 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbadas. Ahora bien, ya conociendo estas definiciones y consideraciones importantes, veamos cómo creció México en cuanto a la urbanización y el crecimiento demográfico en los últimos 130 años. 1900. En el año 1900, pleno porfiriato, en México el 71.4% del país era rural. Solamente el 28.6% de la población era urbana. México entonces tenía poco más de 13 millones de habitantes. El analfabetismo era altísimo, casi el 80% de la población era analfabeta. Era un privilegio estudiar en este país. Solo 2 ciudades rebasaban los 100,000 habitantes. Como dato curioso, te diré también que Monterrey ocupaba en ese entonces el 5.º lugar como la ciudad más poblada. 1910. Vino la revolución. México, justamente estallaba apenas la revolución. México tenía más de 15 millones de habitantes. Este dato guárdalo, 15 millones de habitantes, y la Ciudad de México tenía casi medio millón de habitantes al momento del estallido de la revolución. Para 1921, una vez finalizada la revolución, se realizó un censo general, el cual arrojó datos escalofriantes. México no solo no creció en población, sino que incluso decreció, descendió la población, casi 1 millón de habitantes, y pues este dato tiene que ver obviamente con la guerra civil del país. Para 1930, la Ciudad de México rebasó por primera vez el 1 millón de habitantes, y 3 ciudades más tenían más de 100,000 habitantes. En este caso, apenas empezaba a recuperarse México de la revolución.
En 1940 había ya privatizado el gobierno varias industrias, entre ellas la de telecomunicaciones, la petrolera, la eléctrica. Atrajo inversión y llegaron empresas transnacionales al país. La Ciudad de México ya estaba cerca de los 2 millones de habitantes y Guadalajara rebasó los 200,000 habitantes. Así México ya era un país un 35% urbano. 1950, México ya tenía más de 25 millones de habitantes. El mundo se reconstruía después de la guerra, se estaba construyendo la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, el cine de oro de la época del cine mexicano, el cine de oro, estaba en su esplendor, en su apogeo, y en varios países del mundo veían nuestras películas. 10 ciudades mexicanas ya tenían más de 100,000 habitantes. Aquí empezaba el crecimiento de verdad. Guadalajara estaba cerca ya del 500,000 de habitantes y la Ciudad de México ya sobrepasaba los 3 millones de habitantes. En 1960 México ya tenía su ciudad universitaria. Monterrey y Guadalajara tenían más de 500,000 de habitantes cada una. Ciudad satélite al norte, en el Estado de México, conurbado a la Ciudad de México, así como el corredor industrial de Naucalpan-Tlalnepantla, se convertían en los inicios de lo que sería la zona metropolitana de la Ciudad de México, que ya estaba cerca de los 5 millones de habitantes. Y en ese momento ya eran 16 ciudades con más de 100,000 habitantes. Para 1970 México ya había sido sede de los Juegos Olímpicos y estaba organizando su primer mundial de fútbol. También tenía metro, la Ciudad de México tenía poco que lo había inaugurado. Nuestro país rebasó los 50 millones de habitantes. Y bueno, pues producto de la migración del campo a la ciudad, también se creó un asentamiento urbano al nororiente de la ciudad, en lo que fue parte del lago de Texcoco, y así surgió Ciudad de Nezahualcóyotl, que en 1970, con 580,000 habitantes, era el municipio más poblado del Estado de México y el cuarto a nivel nacional. Sorprendente. Guadalajara y Monterrey rebasaron el 1,000,000 de habitantes y Ciudad de México ya rondaba los 8 millones en su área metropolitana. En ese momento, 33 eran los municipios con más de 100,000 habitantes. Para 1980, México pasa crisis económicas, devaluaciones, inestabilidad política social, vive un estancamiento por la dependencia del petróleo. Y bueno, pues la Ciudad de México deja de ser atractiva para invertir para muchas empresas. Y esto empieza, dentro de lo positivo, a hacer algo pues que empieza a descentralizar la inversión en México y se empiezan a ir a otras ciudades. Eso va a ayudar justamente al crecimiento de otros polos en otras regiones. Aún así, la Ciudad de México se acercó a los 8 millones de habitantes, pero la zona conurbada ya tenía casi 5 millones, lo que le permitió que toda la zona metropolitana rebasara los 13 millones de habitantes. Guadalajara y Monterrey tenían más de 2 millones, 3 ciudades más rebasaban ya el 500,000 de habitantes. Y bueno, pues algunas ciudades crecían más rápido que otras. Por ejemplo, Cancún no existía, apenas se estaba desarrollando, y Tijuana pasó de los 150,000 habitantes en 1960 a 430,000 en 20 años. México ya tenía 52 ciudades con más de 100,000 habitantes. Para 1990, México comienza a negociar el TLC, lo que sería una de las decisiones más importantes para industrializar el país. Ya más de 80 millones de habitantes había en el país. Guadalajara ya tenía su metro o tren ligero, y en Monterrey se estaba construyendo también este tipo de transporte masivo necesario. Puebla ya era la cuarta ciudad con más de 1,000,000 de habitantes. La Ciudad de México ya rebasaba los 15 millones de habitantes y bueno, pues el metro obviamente se tenía que ampliar hacia otras zonas. Ecatepec y Nezahualcóyotl ya suman casi 2,5 millones de habitantes. Y bueno, pues en este conteo, 29 ciudades nuevas se unen al club de los 100,000. Ya son en total 80 ciudades que rebasan más de 100,000 habitantes y entre ellas aparece el nombre de Cancún por primera vez. Año 2000, nuevo siglo y fin de un priato, de una época de gobierno. Empieza a haber alternancia en el país. México se globaliza, llega con el TLC más inversión a nuestro país, plantas automotrices, de autopartes, otro tipo de maquiladoras y a distintas ciudades, que es lo más importante. Con ello llegamos a más de 100 millones de habitantes en el país. La zona metropolitana de la Ciudad de México básicamente ya es más poblada
la del Estado de México, que la de la propia Ciudad de México. Ecatepec es el municipio ya más poblado del país. Y bueno, pues Guadalajara y Monterrey rebasan los 3 millones de habitantes. Y ojo, Puebla ya tiene 2,5 millones de habitantes, pero también es sorprendente que 4 nuevas ciudades están en el club de 1 millón de habitantes en este conteo. Me salta el 2010 porque, bueno, finalmente es la misma tendencia del censo del 2000. Me voy al último censo del 2021 para hacerlo un poquito más ágil. Se publicó el censo por INEGI en 2021 por el tema de la pandemia. México rebasa los 125 millones de habitantes y aquí vienen algunos datos de este último censo. En total, México ya tiene 136 ciudades con más de 100,000 habitantes. Ojo, 38 ciudades tienen entre los 101,000 y los 499,000 habitantes. Otras 21 ciudades tienen entre 500,000 y 999,000 habitantes. Es decir, que ojo con esto, porque muchas de estas ciudades en el próximo censo van a rebasar el 1,000,000 de habitantes. En este último censo también se tiene que, en total, 17 ciudades de nuestro país ya tienen más de 1,000,000 de habitantes. Ojo, esto es con sus áreas metropolitanas, por supuesto. 4 de ellas tienen más de 2 millones. 2 más tienen más de 5 millones, Guadalajara y Monterrey. Y por supuesto, la zona metropolitana del Valle de México ya tiene cerca de 22 millones de acuerdo a este último censo. Bien, ahora en lo que se refiere al crecimiento, la proyección del crecimiento demográfico de México en los próximos años, bueno, ya hay un censo que se va a realizar dentro de poco, en el 2030, en 4 años. Cada 10 años se hace nuestra población. Incluso el propio INEGI ya tiene algunas proyecciones. Y para efectos de este video, ¿en qué me baso específicamente? En el crecimiento de las ciudades en los últimos 20 años, ¿no? No solamente el último censo, sino incluso tomando en cuenta los últimos 2 o 3 censos para ver ese porcentaje que creció esa ciudad, y pues con eso te puedes sacar un promedio y proyectar en cuánto va a crecer. Pero no es el único dato, también importan otros factores. Por ejemplo, no puedes, contemplar un crecimiento para municipios como Ecatepec, por ejemplo, Nezahualcóyotl, que ya pasó, llegaron a su tope y pues ya no crecen porque ya no hay espacio donde construir, no están haciendo nuevos desarrollos. Lo mismo pasa en Guadalajara, y me refiero al municipio. ¿Por qué? Porque ¿a dónde crece Guadalajara? Pues esto es igual que la Ciudad de México o Monterrey, es como un vaso de agua. Una vez que llega, se llena, se desborda y crece hacia los costados, hacia alrededor de ese polo o esa ciudad principal. Y pasa en Guadalajara. Los desarrollos que están construyendo pues son a Tlajumulco de Zúñiga. Es el municipio que más está creciendo, también un poco en Tonalá, el Salto, Jalisco, pero principalmente Tlajumulco yo creo que es el que más, al norte en Zapopan por Tezistán. No es lo mismo crear un edificio de zona de departamentos exclusivas a toda una infraestructura, una zona residencial para clases sociales, con créditos de interés social, etcétera. Entonces eso también se toma en cuenta. Y la otra parte, cuando un municipio o una ciudad se expande a tal grado que va absorbiendo otras ciudades, ¿ok? Eso es lo mismo que pasa para cualquier ciudad. En el caso de Puebla, pues está creciendo a tal ritmo que ya su área metropolitana, que llega hasta Tlaxcala, prácticamente está rozando o tocando a la zona metropolitana de Tlaxcala misma, ¿no? De la capital de Tlaxcala. Va a llegar un momento en el que se van a fusionar y va a ser toda una zona, una megalópolis o una zona metropolitana mucho más extensa. Y pasa lo mismo en Toluca, va a absorber a Santiago Tianguistengo, por ejemplo. En el caso de otros municipios, Guadalajara pues sigue creciendo. Monterrey simplemente en el 2010 contaba con 10 municipios su área metropolitana o su zona conurbada, y hoy son 18 municipios, creciendo sobre todo al norte, hacia Sabinas Hidalgo, Ciénega de Flores, sobre todo pesquería. Y cuando tú abras un mapa aéreo, vas a ver cómo justamente los desarrollos que están construyendo en Monterrey para casas de interés social, están haciéndolas mucho hacia esa parte. Todo eso lo tienes que tomar en cuenta para poder hacer una proyección de un crecimiento. Y bueno, pues en base a eso, en los próximos años, en los próximos censos, vamos a ver cómo se van a agregar a la lista de las ciudades de más de 100,000, se van a agregar alrededor de 12 a 15 nuevos municipios que hoy rebasan los 90,000 habitantes, 89, 88,000 habitantes, y seguramente van a rebasar los 100,000 en el próximo censo. Eso es inmediato. México va a tener más de 150 ciudades con más de 100,000 habitantes, pero además va a haber otras que
Se van a sumar a la lista del millón que ya te mencionaba, Hermosillo, por ejemplo, Cancún, por mencionarte más algunos ejemplos básicos, pero esas ciudades van a rebasar el millón en el próximo censo. Y en total México podría tener dentro de 4 años entre 23 y 25 ciudades con más de 1 millón de habitantes. También Guadalajara, Monterrey van a rebasar los 6 millones de habitantes. En el caso de Ciudad de México, posiblemente termine absorbiendo lo que es el norte, la parte de Hidalgo, hacia Tepeji del Río, Ciudad Sagún, otros municipios, Tula mismo, ¿no? Si no lo hacen los próximos 4 años, seguramente va a ser en 10, pero la tendencia es esa, ¿no? Entonces, en base a eso, a pesar de todo ello, la Ciudad de México no va a crecer tanto. La gente se está yendo hacia donde están construyendo las fábricas, donde hay empleo, donde está habiendo desarrollo en otros lugares. También cuando la ciudad se desgasta, pues la gente busca mejor calidad de vida. Y esa es la proyección, que van a crecer otras ciudades más. Posiblemente incluso a finales en 2050, el próximo censo, Guadalajara y Monterrey podrían estar llegando a los 10 millones de habitantes o muy cercano a ellos. Y Puebla podría ser una ciudad de 7 u 8 millones de habitantes y tendríamos quizá entre 8 o 10 ciudades con más de 3 millones de habitantes. Esas son las proyecciones. Pues hasta aquí mi video, déjame tus comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el crecimiento de tu ciudad? Me gustaría saber tu opinión, tal vez puedas aportar algo al video. No olvides suscribirte, dejarme tus comentarios. Te espero en mi próximo video y hasta la próxima.